Bienvenidos, esto es Atrapada en las Redes y tenemos el gusto de que nos acompañen nuevamente los maestros y psicólogos Antonio Salgado Leitner. Él es director de Social Media Club México Educación y también director de Coer Center. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mayra. Y ahora sí ya no me voy a equivocar, nos acompaña José Manuel Mesa, él es psicólogo educativo. José Manuel, muchas gracias. Gracias, Mayra. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Son los Flip Classroom, o mejor conocidos, o no mejor conocidos, sino la traducción sería el salón invertido. Salón invertido. Esta es una técnica en la cual el profesor no es quien da la clase, es el guía, es un Sherpa que guía el conocimiento, lo generan los alumnos, y lo único que él hace es ir guiando este conocimiento que los alumnos van generando. Entonces, se torna interesante porque ya algunas instituciones educativas aquí en México, como el Tecnológico de Monterrey, están adoptando esta forma de enseñar y está causando cierto, podríamos decir, revuelo entre los alumnos y malestar entre los papás, porque están acostumbrados a que el docente tiene que estar enfrente del grupo dictando la clase y recitando la clase. Entonces, en estos casos los alumnos son quienes tienen que generar este conocimiento, ellos exponen y el profesor solamente va guiando con su experiencia todo esto. Sí, a mí me parece que es una alternativa que nace a partir de estas nuevas corrientes en donde estamos tratando de darle poder al aprendiz, ¿no? En donde ya no es para nuestros amigos que nos siguen. Antes se creía, por ejemplo, que el alumno recibía los conocimientos, se apropiaba de ellos, pero esos conocimientos tenían que ser dados por el profesor, y entonces le llamábamos un aprendizaje bancario. O sea, como nosotros vamos, llevamos nuestros pesos al banco y ahí los dejamos y ahí se quedan. Se creía que los alumnos así eran, ¿no? Uno como profesor llevaba el conocimiento y lo depositaba en la cabecita del alumno, y entonces ahí se quedaba guardado. Y entonces el problema ahora, como decía Antonio, es que este cambio de paradigma en donde, bueno, ahora como profesor ya no voy a dictar la clase, ya no tengo la verdad además. Exacto. Van a ser ellos quienes van a estar contribuyendo en su propio aprendizaje, quienes van a buscar sus fuentes de información inclusive. Ya no soy yo el que les va a decir, saquen tal libro, ahí les va en el peor de los casos el dictado. Sí. Ay, no. Entonces yo como portador de la verdad les digo qué es lo que van a ir anotando y todo el mundo está ahí, rápido. Entonces ahora ellos tienen que buscar sus fuentes, y es lo rico de esta nueva modalidad del Flip Classroom. Y a mí me parece que trae muchas ventajas. Por ejemplo, que los alumnos precisamente sean parte activa de su propio aprendiz. ¿Eso qué significa? Que ahora ellos van a estar preocupados por aprender, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ellos no hacen, por ejemplo, las tareas, que en este caso, como es al revés, es documentarse, buscar sus fuentes, encontrar la información relevante sobre algún tema, pues por supuesto que va a llegar al salón de clases en donde el docente ya no les va a dar los contenidos, y pues qué voy a hacer como alumno si no traigo ni siquiera una lectura previa, ¿no? Entonces yo creo que eso va a hacer que los alumnos sean precisamente se preparen más para estas nuevas modalidades. Oye, pero ¿qué tan arriesgado? Ya lo platicábamos en otro programa. ¿Qué tan arriesgado sería que los alumnos salgan a investigar en la red si no están sabiendo cómo curarse? Es que ese es parte del trabajo del docente, ayudar y enseñar a los alumnos a investigar y a confirmar o validar esas fuentes. Okay. Internet es y ligándolo a esto de Atrapado en las Redes, Internet es un gran campo donde todo mundo tiene conocimiento. No porque lo dice Scolari, no porque lo dice Sartori, no porque lo dice McLuhan, es cierto. ¿Por qué? Porque el contexto ahora está cambiando. Entonces, muchas cosas que decía Sartori ahora no están siendo tan aplicables, cosas que no eran tan aplicables antes de McLuhan, ahora están siendo prácticamente la verdad, ¿no? Entonces, parte del trabajo docente es enseñar al alumno a encontrar las fuentes, validar esas fuentes y a cuestionar esas fuentes también. Entonces el alumno sale, recopila información, regresa al aula, y en el aula, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahora el profesor, como decía Antonio, es un guía. Por ejemplo, algo que se aplica mucho en estas nuevas modalidades es trabajar por proyectos, que también ya lo habíamos mencionado alguna vez. Entonces, tú como alumno formas grupos con tus compañeros. Entre semana podemos ir buscando información en internet sobre qué te gusta, no sé,
el aborto, por ejemplo, y después vamos a tener nosotros que exponer tal vez en algún momento esta información, pero el profesor no nos va a dar la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor buscar información sobre las consecuencias, información tal vez legal, información tal vez sobre las consecuencias psicológicas para los padres, etcétera, pero el docente va a estar tratando de ir mediando la relación del alumno con la información. O sea, por ejemplo, si yo como alumno llevo 10 fuentes, es posible que el profesor me diga, bueno, de tus 10 fuentes tal vez la mitad sí me parecen fuentes relevantes, estas otras tal vez no lo sean tanto, pero vamos a ir buscando nuevas fuentes de información también. Pero en donde sí tenemos que ser muy claros es que no es el docente quien les va a decir ahora qué fuentes consultar y cuáles no, ni tampoco les va a dar ni libros ni copias, ¿no? Por ejemplo, ni les va a dar folletos, ni les va a mandar a la biblioteca, sino que a través de estas nuevas herramientas de internet ellos son quienes van a ir encontrando estas nuevas fuentes y, como decía Antonio, ir validándolas. ¿Qué quiere decir eso? Pues ir comparando las fuentes de información y no quedarse con la primera que nosotros tengamos, porque es clásico que metemos en Google el rincón del vago. Exacto, la primera que sube es el rincón del vago y la segunda tal vez es Wikipedia, y no por eso son malas fuentes, pero hay que tratar de ver quién está escribiendo esta información para ver si es válida o no. Ahora, la Wikipedia es un centro muy valioso de información. El valor que tiene la Wikipedia no está en el texto escrito de la definición de lo que estamos buscando, sino el número y la cantidad de fuentes que tiene este artículo. Mientras más fuentes tenga, quiere decir que más validez, más vigilado y tenemos más material con el cual trabajar. Inclusive hay en la Wikipedia tesis doctorales, que lo rico no es per se la investigación, sino toda la cantidad de fuentes que nos arroja. El Rincón del Vago es el mismo tema, solo que la culpa no es del profesor. Bueno, más bien no es del alumno, es del profesor. Oigan, vamos a ir a un corte y me voy a quedar con voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué hay de todas las universidades o todos los alumnos que salen en esta modalidad, ¿no? A hacer la investigación pero no cuentan con internet? O sea, ¿qué tan arriesgado sería como emigrar a esta parte de lanzar a todos los alumnos? Vamos a ir a un corte. Esto es Atrapada en las Redes. En GA Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia, con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. GA Channel TV, una imagen con contenido. Regresamos, esto es Atrapada en las Redes y estábamos hablando de, las universidades privadas, me imagino, o no sé, los alumnos tienen acceso a internet. Claro. Ahora, ¿qué hay de aquellas universidades o de aquellos alumnos que no tienen acceso a internet o lo tienen limitado, ¿no? Mira, si no tienes acceso a internet en la universidad, los alumnos son bastante recursivos como para conseguir internet en otros lugares. Y ahora el tema, en los 90s y a principios de la primera mitad del 2000, por ahí del 2004, 2005, el tema no era con qué te conectabas, porque no existían las tabletas, sino tu computadora o en qué te conectabas. Ahora el tema es dónde te conectas. Porque tienes dispositivos móviles, tienes las tabletas, tienes las computadoras, las laptops, etcétera, etcétera. Siempre hay un lugar donde puedes conectarte, que es un café, es un restaurante, es otro lugar. La gente busca dónde. Y te voy a contar un caso que a mí me pareció extraordinario y que me encanta contarlo porque te dice qué tan recursivos son. Voy en el tren ligero, de regreso a casa, acabo de comprarme un BlackBerry. Y veo que viene en el vagón un muchacho con otro BlackBerry muy parecido al mío. Y venía, pero metido ahí. Y entonces me acerco y le pregunto, oye, tu BlackBerry, y me dice, yo me la compré. Bueno, si no te pregunté otra cosa. Veo que vienes muy metido, el mío es parecido al tuyo. Y quiero saber si me puedes ayudar a poner las señas, porque el aparato lo compré hoy y no lo entiendo del todo.
Me enseñó cómo poner las señas, poner acentos, quitarle el sonido de la cámara, etcétera, etcétera. Y le pregunto a qué se dedica. Él es ayudante de albañil en una construcción. Se compra la BlackBerry y me dice, estoy estudiando la preparatoria abierta y me dijeron que en internet encuentro las cosas para poder estudiar y hacer mis tareas y mis trabajos. Yo decía, y dice, y entonces cuando puedo, que trabajo horas extras, puedo ponerle datos a mi BlackBerry para poder seguir estudiando, para poder encontrar las tareas. Entonces eso te dice que cuando tienes la necesidad de, pues vas y buscas el recurso donde puedes. Y ahorita el gobierno de la Ciudad de México está poniendo spots para que puedas conectarte de manera gratuita. Puedes ir a muchos cafés, muchos restaurantes que están entendiendo que abrir sus redes es rentable para ellos. Seguro. Entonces, en el caso de la educación, si alguien no tiene conexión a una red, va a buscar en dónde para poder hacer el trabajo. Yo, por ejemplo, conozco el caso también de una persona que estudia a distancia psicología, la licenciatura totalmente en línea, y resulta que es chofer de camiones foráneos. Entonces, cada que llega a una ciudad, bueno, de esos camiones que recorren distancias enormes y que hasta van de a 2 choferes, luego se turnan, ¿no? Entonces, esta persona, en vez de dormir, estudia. Wow. Se imprime sus lecturas, las estudia, y cuando llega al pueblito más cercano, manda la tarea por internet en el cibercafé local. Entonces, así ha logrado, me parece que ya terminó o está por terminar, de licenciado en psicología. Ahora, lo que yo veo en esta modalidad que estamos discutiendo, que es el Flip Classroom invertido, el Flip Classroom, es que uno, necesitamos, por supuesto, conexión a internet, pero dos, también necesitamos a un alumno que tenga habilidades básicas, por lo menos de uso de cómputo. No, para eso necesitamos también un alumno que me parece, pues por lo menos tenga, no sé, yo creo que unos 10 años. No porque los que tengan menos años no sepan usar internet, sino porque me parece que todavía no tienen tal vez las habilidades para discernir la información relevante de la que no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que si tomamos en cuenta estas dos condicionantes, podríamos tener éxito en estas nuevas modalidades de enseñanza. Oigan, una pregunta, si ya podemos estudiar nosotros de manera independiente, autodidacta, ¿para qué pagar? O sea, yo me imagino que uno de los temas como más alarmantes para los papás del TEC de Monterrey es que pagan una lanísima para que sus hijos se vayan y aprendan solos. Bueno, lo que pasa es que también no se les ha sabido explicar a los papás cuál es, o todos no han estado atentos a esa parte de estar pendientes de sus hijos. Y eso tiene muchísimo que ver. Pero el asunto es que aún está supeditado a una política educativa en la cual tienes que asistir determinados días u horas a las clases. Si no asistes, pues obviamente aunque tengas el conocimiento, estás reprobado por un tema administrativo. Entonces, por ejemplo, muchos profesores me dicen, es que si yo hago mi clase en un podcast, hago un videocast de mi clase, etcétera, etcétera, voy a ser alumnos flojos. El problema es que se les olvida que gracias a esta política escolar, ellos tienen que asistir a estos números de clases, tienen que tener un porcentaje de asistencias, tienen que entregar un porcentaje de trabajos, etcétera, etcétera. No es lo mismo como si tomaras un curso de actualización o de educación continua. Es completamente distinto. Entonces ahí no hay ningún problema, yo no le veo ningún peligro, a menos de que, como el caso que decía Manuel, estés haciendo una licenciatura o estés estudiando en línea y todo sea únicamente en línea. Y sí, no es necesario que sea presencial. Oye, ¿y las redes sociales como herramientas en esta nueva modalidad, qué impacto tienen? Yo creo que es importante. A mí me sucede y le ha sucedido a otros profesores, mientras estás en la clase, están tuiteando y están facebookeando, el 80% de los casos están comprobando la validez de lo que le estás diciendo. Yo creo que una ventaja que tiene precisamente el tener internet en el aula, cosa que antes daba terror a los docentes, porque creían que el aula se les iba a salir de las manos, porque además ellos tenían pocos conocimientos sobre internet. Claro. Yo creo que una ventaja precisamente es validar la información, pero además también encontrar otros expertos que no son el docente. Pero también como docente te pone en una posición como no
en este caso como que sientes que compites, bueno, se sentirían algunos docentes. Lo que hay que hacer es precisamente bajar al ego docente y entonces decir, bueno, solo soy un facilitador, estoy tratando de educar alumnos que al final van a terminar siendo independientes de mí, y entonces si ellos encuentran otra persona que sepa igual o más que yo sobre el tema, pues está bien, y no hay ningún problema, y al contrario sería mejor, e inclusive enriquecen la clase. Por ejemplo, últimamente también he estado investigando mucho sobre lo que son los entornos personales de aprendizaje, y estos conllevan a que tú utilices tu red de contactos de las redes sociales para encontrar expertos sobre temas, y entonces inclusive los puedas invitar a colaborar en tu salón de clases formal, y eso no tiene nada de malo, al contrario. El conocimiento ahora no está centrado en una institución ni en una persona, sino que como está distribuido, tenemos que echar mano de otros expertos también. Una profesora de la Ibero que enseñaba arquitectura, todos los trabajos de los muchachos se los mandaba a Holanda a un grupo de arquitectos, porque ahorita la meca de la arquitectura es Holanda. Y entonces esos profesores lo que hacían era calificar el trabajo de los muchachos y regresar la retroalimentación por medio de videoconferencias. Entonces se enriquecía muchísimo el trabajo que estaban haciendo. Chicos, vamos a ir a un corte. Claro. Esto es Atrapada en las Redes. Regresamos. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNH Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Richie les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Me sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Regresamos, esto es Atrapada en las Redes y bueno, les recuerdo también nuestras redes sociales. En Twitter estamos como GH Channel TV, Facebook también GH Channel TV. Y yo soy Mayra Diga y Antonio, no sé si nos queda exactamente tu Twitter. Es @DROso, de Doctor Oso. Y yo soy @JManuMesa, con Z Mesa. Ese es mi Twitter. Y el hashtag que estamos ocupando es, hashtag Atrapada en las Redes. Estamos hablando ahorita de Clip Classrooms. Antonio, estabas hablándonos del caso de tus alumnos en Sí, cómo funcionan. Digo, yo creo que es una estupenda oportunidad de acercar a los alumnos, y esta profesora lo que hacía, acercar a los alumnos a profesionales en arquitectura que podían calificar los trabajos, daban retroalimentación muy interesante, y como exposición del docente como profesionista también es muy importante porque te da una posición. Gracias a ello, ella tuvo una oferta para dar clases en una universidad en Europa, y por supuesto ya no la tenemos en México, pero pero ahora le va muy bien. Pero bueno, independientemente de la parte educativa, para el docente también es muy importante el contar con las redes sociales porque te da una exposición como profesional en un área específica. Yo creo que, por ejemplo, generar cierto halo de conocimiento como docente es bueno. O sea, ¿qué es siempre esto? Que uno como docente vaya marcando en las redes sociales cuál es su área, en donde es más conocedor, cuál es el área en la que es experto, etcétera. Y entonces eso también puede ayudarnos como docentes, inclusive a generar redes de colaboración con otros docentes, no nada más de mi institución, pueden ser de otras instituciones. Inclusive hay grupos de Facebook de docencia en donde colaboran entre España, México. Hay mucha colaboración con chilenos, por ejemplo. Ellos tienen muchos avances en educación a distancia, educación continua. Y yo creo que como docente también la preocupación debería ser la constante actualización. ¿Por qué? Porque muchos docentes en estas nuevas modalidades, pues obviamente les surge el miedo
y muchos de ellos también bajo la libertad de cátedra que tienen muchas escuelas, pues dicen, bueno, yo he dado mi clase así durante 30 años, ¿por qué la he de cambiar ahora que vienen todas estas tecnologías que yo no quiero ni saber para qué son? Entonces, afortunadamente creo que muchos de ellos también están dando el salto, se están interesando por utilizar estas nuevas tecnologías, pero también vienen obviamente nuevas olas de docentes jóvenes que ya traen estas nuevas tecnologías consigo apropiadas de que las tienen apropiadas, de que las saben utilizar, y entonces, bueno, plantear nuevas modalidades como esta, modalidades a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Google Drive, videoconferencia inclusive, aunque sea fuera de la escuela. Herramientas, maestros, docentes que puedan recomendarle justo a los docentes que nos pudieran estar viendo. Usen todo el ecosistema de Google. Claro. Todo. Te da unas posibilidades increíbles. Drive, por ejemplo, que es la suite de oficina de Google. Hangout es excelente. Es estupendo, pero esta parte es importantísima, yo creo que para todos, sobre todo si alguno de ustedes está haciendo tesis, en la sección de, tanto para PowerPoint, su versión de PowerPoint, su versión de Excel y su versión de Word, vayan a la sección donde dice herramientas y buscar. Se va a abrir una pestaña a un lado y en esa pestaña ustedes pueden buscar por palabras los sitios y les va a dar la bibliografía o la referencia en APA, Chicago o MLA. Las fotografías también con sus referencias y sus datos, entonces les va a ahorrar tiempísimo de formar sus citas. Es una de las mejores partes que tiene. Yo, por ejemplo, recomendaría mucho igual de Google, pero Hangouts, que es un sistema de videoconferencia, pero yo trabajé mucho tiempo en educación continua y teníamos unos aparatotes que valían miles de pesos para conectarnos por videoconferencia con otras sedes de la universidad, de la UNAM, con otras universidades de Latinoamérica. Ahora con Google Hangouts podemos hacer lo mismo sin gastar un peso porque además es gratuito. Y la otra es que ocupa menos recursos que Skype y otros sistemas de videoconferencia. Y entonces te conectas con otra persona que también tenga correo de Gmail o investiguen docentes en su institución. Ustedes tienen un correo institucional que soporte Gmail, muchos de ustedes lo tienen, a lo mejor no lo han visto, pero pueden preguntar. Y si no, pues sacan un correo de Gmail y entonces pueden marcar vía videoconferencia a otra persona que tenga Gmail, e inclusive pueden compartir archivos, compartir una pizarra, compartir documentos, colaborar y modificarlos en vivo. Por ejemplo, podemos ir modificando un documento de Word, podemos ir escribiendo los dos al mismo tiempo mientras nos estamos viendo y hablando al mismo tiempo, y se ve ahí un recuadro donde me veo yo y los veo ustedes, y en medio el documento, y vamos colaborando, y más de dos también se puede. Creo que hasta 20 personas no recuerdan. Se pueden hacer muchísimas cosas con Google Hangouts. La otra es, hay una red completamente educativa que es academia.edu. Es completamente educativa, se pueden compartir no solo las presentaciones, trabajos de investigación, tesis, bibliografías. Está Sites You Like, que es una red social de puras citas bibliográficas y fichas bibliográficas. Está Edumodo y está BrainPop, que es una red social completamente educativa para los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Yo lo que les recomendaría a los docentes, del lado de los docentes, sería creen y actualicen su perfil de LinkedIn para que puedan ser ubicados como docentes, que pongan en qué escuela están, en qué nivel, qué temas les gustan, en qué temas son expertos, y empiecen a colaborar con otros docentes. Van a ver que van a encontrar personas que tienen las mismas inquietudes que ustedes del área de la docencia, inclusive van a poder colaborar con ellos en algún trabajo. Se pueden empezar a invitar a que se visiten si son de la misma ciudad o inclusive son de otras ciudades. Justo por LinkedIn me invitaron a dar una conferencia en San Luis Potosí sobre ciberbullying y herramientas educativas, herramientas de social media para la educación. Entonces para que vean que sí sirve. Exactamente. Chicos, pues el tiempo se nos está acabando. Me gustaría que dijeran rápidamente que redondeáramos justo en el tema de Flip Classroom para los maestros y para los papás. Ok, básicamente no le tengan miedo al sistema, es una guía, los alumnos tienen que generar. La responsabilidad como docente es dar la guía de cómo investigar y cómo validar fuentes, o sea, es darle certeza a la información.
Y pues confíen en sus alumnos, no porque ellos no sepan algún tema quiere decir que no pueden aprender fácilmente y de manera autónoma. Denles la confianza de que ellos establezcan sus objetivos, establezcan su proyecto, enmarquen un poquito en nada más en un cronograma básico y que ellos vayan planteando las tareas y los objetivos a alcanzar. Pues les agradezco muchísimo y les recuerdo a todos los que nos siguen seguirnos por Twitter y por Facebook en @GAChannelTV, Twitter, y en Facebook estamos también como GAChannelTV. Yo soy Mayra Diga y no se olviden de escribirnos también con el hashtag Atrapada en las redes. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Gracias, hasta luego.